El gobierno de PSOE-Podemos ha decidido felicitarles el año a los trabajadores autónomos, subiéndoles la cuota de cotización a la Seguridad Social entre 36 y 144 euros anuales. Más en particular, aunque las bases de cotización, es decir, los ingresos que declaran los autónomos ante la Seguridad Social, se mantienen constantes, entre 944 euros mensuales por la base mínima de cotización y 4.070 euros mensuales por la base máxima de cotización, el tipo de cotización, el gravamen al que se somete a los trabajadores autónomos, se incrementa del 30,33% al 30,66%. Y eso provoca que la nueva cuota mensual a pagar por parte de los trabajadores autónomos vaya a oscilar en 2021 entre los 289 euros mensuales, si los autónomos declaran la base mínima de cotización, o los 1.248 euros mensuales si los autónomos declaran la base máxima de cotización. Un incremento, como hemos dicho, entre 36 y 144 euros anuales o entre 3 y 12 euros mensuales. Un primer argumento que podría aducirse en defensa de esta decisión del Gobierno de subir las cuotas de los trabajadores autónomos en el año 2021 es que se trata de un incremento minúsculo. Ya lo hemos dicho antes, entre 3 y 12 euros mensuales. Sin embargo, escuchemos cómo, en otro contexto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desmonta, al menos en teoría, al menos en coherencia con los argumentos que utiliza esta parte del Gobierno, esta razón para incrementar las cuotas de los trabajadores autónomos. Y digo más, estamos discutiendo por 30 céntimos al día. Me da un poco de tristeza. Yo creo que las empresas españolas pueden soportar, sobre todo, justamente porque hay, ¿no?, dinero público que las está manteniendo y otras, afortunadamente, van muy bien, ¿no? Pueden soportar una revalorización de 30 céntimos al día. Es más, ayer escuchaba la COE. La COE acaba de decir, el señor Lorenzo Amor, estamos en la mesa de diálogo social y no los veo especialmente combativos con este debate, porque saben que 30 céntimos al día en una población asalariada que solo es 1,5 millones, es muy pequeña cosa. Sí, según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a las empresas no les supone ningún esfuerzo soportar un incremento de los costes salariales de 30 céntimos al día sobre una población laboral, sobre un conjunto de trabajadores de 1,5 millones, que le supone al Gobierno dejar de recaudar entre 10 y 40 céntimos al día, porque esa es la magnitud de la subida de las cuotas de los autónomos que se ha aprobado, entre 3 y 12 euros mensuales, es decir, entre 10 y 40 céntimos al día, sobre una población de autónomos que no llega a los 3 millones de trabajadores. ¿Por qué las empresas sí pueden soportar una subida, insisto, de 30 céntimos al día sin ningún tipo de problema? Y en cambio, la Seguridad Social no se puede permitir dejar de recaudar entre 10 y 40 céntimos al día. ¿Es que lo que vale para las empresas no vale para la voracidad recaudatoria de nuestras administraciones públicas? ¿Es que acaso lo que supone un sacrificio anecdótico para las empresas es un sacrificio inasumible para las administraciones públicas, que además este año han subido muchísimos otros impuestos? Del mismo modo que hemos escuchado desde muy diversos medios de comunicación a los ministros de Podemos dar la batalla dentro del Gobierno por conseguir incrementar el salario mínimo interprofesional en 30 céntimos al día, ¿por qué no hemos escuchado a esos mismos ministros de Podemos dar la batalla en favor de los autónomos para que no les suban la cotización a la Seguridad Social entre 10 y 40 céntimos al día? ¿Es que a Podemos solo le interesa incrementar el poder del Estado, ya sea con regulaciones más agresivas contra el sector privado, como es subir el salario mínimo interprofesional, o ya sea subiendo impuestos o cotizaciones sociales a los trabajadores autónomos? ¿De verdad se preocupa por los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, o solo se preocupa por los trabajadores en función de si consigue incrementar el poder del Estado en cada batalla ideológica que está dando? Porque si fuera lo primero, debería estar defendiendo no solo, desde su punto de vista socialdemócrata, subir el salario mínimo interprofesional, sino también evitar la subida de cotización a los trabajadores autónomos. Pero esto último no lo defiende. ¿Por qué? Porque sabe que subiendo las cuotas de los trabajadores autónomos consigue que cada vez más autónomos sean rehenes de la Seguridad Social, es decir, del Estado.
De lo que se trata, por tanto, es de restar libertad de autoorganización a empresas, trabajadores y autónomos. Y ahí es donde encontraremos siempre a Podemos y en general a los partidos antiliberales, en defensa de todo aquello que reduzca la libertad de mercado, ya sea subir el salario mínimo o ya sea incrementar las cotizaciones obligatorias a la seguridad social entre los trabajadores y en este caso en particular en los trabajadores autónomos. Pero diré más, es verdad que la subida de la cuota de los trabajadores autónomos en 2021 no es una subida gigantesca, no es una subida extraordinaria, estamos hablando de entre 3 y 12 euros al mes de mayor cuota a la seguridad social. Sin embargo, si uno analiza cuánto ha subido la cuota mínima a la seguridad social durante los últimos 10 años, durante la última década, nos encontraremos con que la subida no es tan pequeña. En el año 2010, la cuota mínima de los autónomos, es decir, la cantidad que como mínimo un trabajador autónomo tenía que ingresar mensualmente a la seguridad social en concepto de cotización, era de 250 euros. En el año 2021 será de 289 euros, prácticamente 290 euros. Estamos hablando, por tanto, de una subida a lo largo de 10 años de 40 euros al mes o de 480 euros anuales. ¿A qué se debe este incremento de la cuota mínima de los trabajadores autónomos? Bueno, pues que en el año 2010 la base mínima de cotización eran 842 euros al mes. Los ingresos que como mínimo tenía que declarar un autónomo eran 842 euros al mes. En el año 2021, como ya hemos dicho, son 944 euros al mes. No solo eso, el tipo de cotización en el año 2010 era del 29,8%, mientras que en el año 2020 pasará a ser del 30,66%. Por tanto, en el año 2010 se pagaba una cuota mínima, como hemos dicho, de 250 euros, que era el resultado de multiplicar una menor base mínima de cotización, 841 euros mensuales, por un menor tipo mínimo de gravamen, 29,8%. Y eso daba como resultado los 250 euros que hemos mencionado. En el año 2021, sin embargo, habrá que cotizar por una mayor base mínima, 944 euros al mes, y se pagará también un mayor tipo de gravamen sobre esa base mínima, el 30,66%, lo que da como resultado la cuota mínima por autónomo de casi 290 euros mensuales. Es verdad que uno podría decir que estamos comparando la base mínima de cotización del año 2010, cuando los precios eran algo menores, con la base mínima de cotización del año 2021, después de que los precios a lo largo de una década hayan subido, y que por tanto deberíamos actualizar como mínimo las bases mínimas de cotización al IPC. Bueno, aún así, si nos hubiésemos limitado a subir las bases mínimas de cotización en función de la inflación acumulada entre finales del año 2010 y finales del año 2020 y no hubiésemos subido el tipo impositivo desde el 29,8% al 30,66%, la cuota mínima de los autónomos solo habría aumentado la mitad, aproximadamente la mitad de lo que lo ha hecho. Habría pasado de unos 250 euros al mes a 272 y no a 290. Por tanto, estamos diciendo que desde el año 2010 ha habido un incremento real de las cuotas de cotización a la seguridad social por parte de los trabajadores autónomos de 18 euros mensuales, algo más de 200 euros al año para los trabajadores que coticen por la base mínima. Y ese no es un incremento tan pequeño, no es un incremento tan modesto. En el año 2021, un trabajador autónomo ha de desembolsar a la seguridad social 200 euros más al año de los que desembolsaba en el año 2010, ya ajustando el diferencial de precios entre el año 2021 y el año 2010. Un segundo argumento en defensa de esta subida modesta, la del año 2021 en las cuotas de los autónomos a la seguridad social, podría ser que sí, los autónomos cotizarán más, pero también recibirán mayores prestaciones futuras a la seguridad social, porque si tú cotizas por una mayor base, las prestaciones también se incrementan correspondientemente. Sin embargo, de nuevo, este argumento es tramposo por dos motivos. El primero es porque si un trabajador autónomo quiere recibir más prestaciones de la seguridad social en el futuro, ya puede escoger tributar, ya puede escoger cotizar a la seguridad social más de lo que lo está haciendo. Los autónomos pueden determinar la base de cotización. Por tanto, si yo quiero recibir mayores prestaciones de la seguridad social en el futuro, escojo no cotizar por la base mínima, sino por una base mayor.
Podrá haber algunos que digan, pero un trabajador autónomo no se puede permitir cotizar más por encima de la base mínima. Hay muchos autónomos que no son capaces de pagar más a la Seguridad Social. Bueno, pues si les obligamos a pagar más, todavía lo tendrán más complicado. Sin subir obligatoriamente las cotizaciones a la Seguridad Social, un autónomo tiene la potestad de escoger si cotiza más o menos. Con las subidas forzadas obligatorias de las bases de cotización, el gobierno obliga a los autónomos a cotizar más, puedan o no puedan hacerlo, porque no se lo va a pagar el gobierno. Con lo cual, si los autónomos no tenían capacidad para pagar, menos la van a tener ahora por obligarles a cotizar más a la Seguridad Social. Por tanto, esa es la primera trampa del argumentario que sostiene que esto en el fondo beneficia a los autónomos. Si los autónomos se consideran beneficiarios de esta medida, ya podían adoptarla ellos sin que el gobierno los obligue a cotizar más. La segunda razón por la que este argumento es una trampa es que sabemos que en el futuro las prestaciones a la Seguridad Social se van a recortar no solo para los autónomos, sino para todos los trabajadores. Pero claro, ¿con qué cara estás obligando a los autónomos a pagar más si eres totalmente consciente de que en el futuro van a recibir menos porque ya estás preparando tijeretazos para la Seguridad Social? Por tanto, no es que cotizando más vayamos a recibir más. Vamos a cotizar más y a recibir menos, como trabajadores por cuenta ajena o como trabajadores por cuenta propia. Pero los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, al menos tenían la capacidad de escapar parcialmente de este fraude al que se está sometiendo al conjunto de los trabajadores, pagar más para recibir menos, y el gobierno evidentemente quiere evitar que escapen y les obliga a pagar más para recibir menos en el futuro. Hay que decir, sin embargo, que algunos trabajadores autónomos en este aspecto también pecan de incoherentes o incluso de tramposos, porque hay trabajadores autónomos que escogen cotizar por la base mínima de cotización, lo cual está perfecto, están en su pleno derecho y ojalá se les mantenga durante mucho tiempo este derecho, pero claro, si tú cotizas por la base mínima de cotización, también has de asumir que en el futuro las prestaciones que recibirás de la Seguridad Social van a ser proporcionales a esa base mínima de cotización. Sin embargo, hay autónomos que durante toda su vida han estado cotizando por la base mínima, insisto, perfectamente legítimo y además me parece una decisión financiera acertada, pero luego cuando llega el momento de recibir la pensión, lo que defienden es una subida generalizada de las pensiones mínimas del sistema con independencia de lo que haya cotizado cada cual. Y eso, obviamente, ya es una trampa, porque te eximes de cotizar durante tu vida laboral esperando que en el futuro, con cargo al presupuesto general del Estado, es decir, con cargo a los impuestos de todos los trabajadores futuros, se te pague más de lo que en realidad has cotizado para cobrar. Pero un trabajador autónomo que sea consciente de que si cotiza poco recibirá una escasa pensión pública en el futuro y otras prestaciones que ofrece la Seguridad Social, está tomando una decisión perfectamente legítima y que hay que defender. Porque además seamos conscientes de que esta subida de las cotizaciones sociales a los autónomos es solo el aperitivo del expolio fiscal, del expolio tributario a través de la Seguridad Social que contemplaremos en los años venideros. El gobierno está preparando una reforma del sistema de cotizaciones de la Seguridad Social para los autónomos, por la cual se obligará a los autónomos a que coticen por sus ingresos reales. Es decir, no se les va a permitir escoger la base de cotización. Actualmente muchos autónomos, o algunos autónomos al menos, ingresan más que la base mínima, pero como no quieren participar de este fraudulento esquema previsional que es la Seguridad Social, escogen cotizar por la mínima, porque no quieren recibir unos beneficios que saben que en todo caso no van a llegar a la Seguridad Social y prefieren, por tanto, retener un mayor porcentaje de sus ingresos. El gobierno quiere eliminar esta opción. Quiere que los autónomos coticen por sus ingresos reales para que paguen mucho más. A muchos autónomos esto puede suponerles cotizar el doble o el triple por cuota de autónomos de lo que están pagando ahora mismo, y no para recibir el doble o el triple de prestación, porque recordemos, insistamos una vez más, que el gobierno también está preparando, y más que van a venir en el futuro, recortes en las prestaciones futuras. Por tanto, el gran sablazo de la Seguridad Social contra los autónomos no llega este año, no llega a comienzos de este año. Vendrá en el futuro, una vez el Ministerio de la Seguridad Social complete su reforma del sistema de cotización de trabajadores autónomos para obligar a aquellos autónomos que ganan algo más que la base mínima de cotización a que paguen bastante más de lo que están pagando ahora mismo. De momento, y hasta que llegue ese muy sustancial sablazo tributario que va a castigar terriblemente a muchísimos autónomos, el aperitivo son estas continuadas subidas de la cuota mensual de los trabajadores autónomos.
una más en el año 2021, después de que en el año 2020 la economía española y con ella los autónomos hayan sufrido uno de los peores ejercicios de la historia reciente. El PIB ha caído a su mayor tasa desde la Guerra Civil. Después de esta devastación económica, el gobierno sigue incrementando las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores autónomos, porque, aunque solo sean 10 céntimos al día, la voracidad tributaria de este gobierno no conoce límites.